Muy estimado maestro Jorge Miguel Fabre Mendoza, vicerrector de la Universidad Anáhuac, México. Doctor Alejandro Bonilla García, nuestro invitado de honor y medallista, Liderazgo Anáhuac en Actuaría 2022. Doctora Lourdes Díez Gutiérrez Igartúa, directora de la Facultad de Ciencias Actuariales. Maestro Carlos del Real Niembro, director de egresados. Compañeros docentes, miembros del Consejo de Egresados, directores de facultades, queridos alumnos. El mundo se encuentra inmerso en un ambiente lleno de cambios constantes, de gran incertidumbre, de numerosos retos y oportunidades. Nuestro país no es la excepción. Después de sobrevivir la pandemia, hemos aprendido a adaptarnos y ser resilientes y a comunicarnos a distancia a través de una videoconferencia. Desde su fundación, los profesores y alumnos de la Universidad Anáhuac trabajamos con entrega, motivados por un mismo ideal, la formación de líderes de acción positiva. El apego a la misión es el principio fundamental en nuestro quehacer universitario. El liderazgo se fundamenta en ejercer un carácter moral que llena de sentido y plenitud a las personas, irradia en los otros una fuerte atracción hacia el bien. Un líder de acción positiva es quien se ha esforzado en vivir con integridad y responsabilidad al servicio de quien lo necesite. Sus talentos son tareas para realizar y se esfuerza por hacer el bien como su propia forma de vida. Le pedimos al maestro Carlos del Real Niembro nos dirija unas palabras. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Yo como director de egresados, como parte de la Dirección de Desarrollo Institucional, es un gusto, un honor que estés con nosotros. Tenemos más de 65,000 egresados en todo México que han pasado por estas aulas. Y como bien decía en las palabras de inicio, son con los egresados donde se cumple la misión de la universidad de líderes de acción positiva, de vencer el mal con el bien. Y gracias a todos nuestros egresados porque juntos luchamos todos los días por tener un México mejor, sacar lo mejor de nosotros mismos, y también nuestros egresados son motivantes para los jóvenes que aquí están, cómo se puede ser coherente, cómo se puede sacar adelante un trabajo, una empresa, y gracias por esta ponencia que nos vas a dar, que nos sirve mucho para aprender y para ver lo que es un egresado convencido de sacar lo mejor de sí y ponerlo al servicio del país. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, maestro del Real. Nuestro país cuenta con un gremio actuarial de vanguardia que destaca a nivel internacional por su enorme capacidad de trabajo, por su notable versatilidad, por su excelente formación académica y por sus valores. Con la medalla Liderazgo Anáhuac se reconoce el talento y el desempeño profesional de nuestros egresados que han destacado en los sectores público, privado e internacional. Como ejemplo de vida y su contribución a la formación actuarial en el área de seguridad social, podemos tomar la trayectoria del doctor Alejandro Bonilla García, egresado de la tercera generación de esta Facultad de Ciencias Actuariales, a quien hoy rendimos este muy merecido homenaje. Invito a la actuaria Olga Romero, egresada también de la tercera generación, a que nos lea una breve semblanza de nuestro invitado de honor. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo el gusto de poderles leer cosas muy importantes en la vida de nuestro querido Alejandro. El actuario Alejandro Bonilla García, de la generación 75, nació el 18 de mayo de 1952. Su padre, el abogado Anselmo Bonilla Estebané, y su madre, Elena García Pinto. Actualmente, Alejandro lleva 47 años de feliz matrimonio con Elvira Friebel Albrecht
y tiene la bendición de ser el padre de 2 hijas, Estefanía y Natalia, y el abuelo de 4 nietos, Elisa, Adrián, Lena y Mila. A lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de vivir en 5 países diferentes y de tener una familia multinacional. Alejandro es mexicano, Elvira es alemana. Sus hijas tienen doble nacionalidad, mexicana y la suiza. Actualmente todos se han podido realizar familiar y profesionalmente en Suiza. Cuando Alejandro concluyó la licenciatura en actuaría, continuó con su preparación académica en el extranjero. Cursó la maestría en matemáticas aplicadas a la economía en 1976 y el doctorado en política económica y desarrollo en 1978, ambos en Toulouse, Francia. A su regreso a México, inició su carrera profesional en el Instituto Mexicano del Seguro Social como subjefe de servicios de planeación del Departamento Actuarial. Para 1981 fue nombrado actuario principal de la División de Proyecciones de Largo Plazo de la Presidencia de la República. Posteriormente fundó varias consultorías en Ciudad de México y Hermosillo, Sonora. Años más tarde, en 1990, comienza su trabajo para la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en Ginebra, Suiza, donde fue nombrado actuario senior del Departamento de Seguridad Social en Ginebra. Luego fue designado como especialista en seguridad social para México, Centroamérica y el Caribe, con sede en San José, Costa Rica. Posteriormente es nombrado director regional adjunto para las Américas con sede en Lima, Perú. Para el año 2000 regresa a Ginebra, en donde se desempeña como coordinador de políticas e investigación del sector de protección social y director del Departamento de Protección Social de Ginebra. Ocupó el cargo de secretario general interino y coordinador de cooperación técnica de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, AISS. Copresidió el Consejo de Coordinación Interinstitucional para temas de protección social de la Organización Internacional de Trabajo en conjunto con el Banco Mundial. Ha impartido cursos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en el Consejo de Europa y en múltiples universidades de América, Asia, África y Europa. Actualmente es presidente de la Asociación de Exfuncionarios Internacionales para el Desarrollo, llamado Gray Cells, en Ginebra, Suiza. Es miembro de reconocidas sociedades actuariales de México, Suiza y otros países. Ha representado a la OIT en varias asociaciones como el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, la OCDE, Unión Europea, y es secretario general de la Conferencia Internacional del Trabajo en la Comisión de Empleo y Protección Social. Además, es consultor, ponente y participante activo en numerosos congresos y eventos relacionados con la seguridad social en el mundo. Cabe destacar además que Alejandro ha participado en múltiples actividades humanistas y altruistas, entre las que destacan la realización de proyectos de seguridad social en Haití, Ecuador y Cuba. Además, apoyó a Bangkok para la creación del sistema de seguridad social. Fue el iniciador del sistema de protección social de personas discapacitadas en Tayikistán y Kirguistán. Participó junto con el equipo de ayuda de la ONU en Sri Lanka por los tsunamis y en Haití por el terremoto. Como presidente de Gray Cells, realiza actividades profesionales gratuitas en favor de las misiones de países pequeños. Y recientemente fue reconocido como Gender Champion por sus acciones en defensa de los valores de las mujeres. Creo que merece un muy merecido aplauso por todo este desarrollo. Muchas gracias, actuaria. Ahora, el maestro Jorge Miguel Fabre Mendoza, vicerrector de la Universidad de Anáhuac, México, procederá con la imposición de la medalla.
Cedemos la palabra ahora al doctor Alejandro Bonilla para que nos dirija unas breves palabras. Hola, buenos días. La verdad que muy emocionante, ¿eh? Me lo habían platicado, pero no tenía idea de lo intenso que sería. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias a la Facultad de Actuaría. 1,000,000 de gracias a Oliva Sánchez, a Alberto Moreno, a Lourdes Díez, a los invitados, a los profesores. La verdad que muchísimas gracias por este reconocimiento. Debo dar las gracias también en particular a mi querida generación, la tercera, esta vez no me equivoqué, la tercera generación, que me llena de orgullo realmente que haya sido una iniciativa de ellos, una iniciativa colectiva, y se los agradezco infinitamente. Agradezco en especial a David Vélez y a Olga Romero, que fueron, hablando de líderes, fueron los líderes que lograron esto. Muchísimas gracias, David, gracias, Olga, y gracias por revelar toda mi trayectoria. Como siempre digo, una cosa es la fecha de nacimiento y otra cosa es el kilometraje, es como los coches. Y ya tengo mucho kilometraje, oyéndote tengo mucho kilometraje, pero muchísimas gracias. Y gracias a todo el conjunto, porque como dicen, la vida se hace de momentos especiales y ustedes me están regalando un momento especial que estoy compartiendo aquí con mi esposa, con la familia, con los amigos, y también supongo que por ahí debe haber alguna cámara en Suiza con mis hijas, Estefanía y Natalia, que deben estar por ahí, y me están dando material también para interminables sesiones con mis nietos, con Elisa, se lo va a tener que platicar, con Adrián, Lena y Mila un poquito más tarde, pero muchas gracias por el regalo, es un regalo de vida magnífico. Y no me lo han pedido, pero me gustaría hacerle una promesa, señor vicerrector. En los años que me quedan, como dice la canción, voy a hacer todo por honrar esta medalla. Voy a hacer todo por no desmeritarla. Voy a hacer todo por hacer el bien con más bien y combatir el mal con el bien. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de nuestro homenajeado. Ahora lo invitamos a que nos dicte la cátedra prima, el retiro y otras áreas de oportunidad actuarial a nivel mundial para inaugurar nuestro ciclo escolar. Bueno, pues el título lo dice todo y no. La verdad que muchísimas gracias, Lourdes. Cuando estuvimos discutiendo cuál sería el título, estuvimos intercambiando varias cosas y al final yo creo que quedó ideal. Se lo agradezco muchísimo porque vamos a hablar de retiro, pero no nada más, sino el retiro y de otras oportunidades a nivel internacional. Creo que logró incluir lo que para mí es fundamental, es incluir los retos y la actitud que los actuarios debemos de tener ante los retos que se nos van a presentar. Voy a hablar de cosas que les pueden parecer personales en algún momento, pero todo está referido al tema de la jubilación y todo está referido a pasarles a ustedes, los futuros actuarios, un posible mensaje. Voy a mandar varios mensajes, espero que alguno de ellos les sea de utilidad a ustedes. Y voy a empezar con esto, es un artículo que leí hace poco, fue publicado en abril 3 de este año por la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos, que cada año se le presentan, promueve la presentación de artículos. Este no ganó ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar, ganó una mención honorífica. Es un relato de alguien que prácticamente podría ser alguno de los hijos de la tercera generación, alguien que va al funeral de su padre actuario y relata los últimos años de la vida de su padre y que cómo su padre sufrió, vivió la transformación de la carrera y la transformación del mundo a través del tiempo. Y se preguntaba, ahora con mi padre yéndose, ¿ese fue el último actuario mi padre? Porque ahora con las computadoras, con los algoritmos, con la inteligencia artificial, con la prevención de riesgos, con tanto que se ha hecho, ¿es que de veras necesita el mundo actuarios o lo vamos a resolver de otra forma? Afortunadamente, yo los invito a que lo lean, esto está en internet, yo les invito a que lo lean. Afortunadamente, le da la vuelta y dice, no, el mundo sigue necesitando actuarios
pero el mundo necesita actuarios para el futuro y el mundo necesita actuarios probablemente diferentes a los que eran en el pasado, necesita actuarios con una formación muy especial y necesita actuarios con una actitud muy especial, porque efectivamente, como dice el título de la presentación, hay retos. Con mayor referencia, el autor del artículo es Mark Farrell, que es un actuario del Reino Unido, pero que lo presentó en la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos. El mismo Mark Farrell recientemente sacó un dato de Elon Musk. Elon Musk está buscando actuarios, pero actuarios, no cualquier tipo de actuarios, actuarios revolucionarios para su empresa. Y hubo muchos que se presentaron como actuarios revolucionarios y dijeron, sí, yo soy actuario revolucionario. ¿Y qué es ser actuario revolucionario? Obviamente, Elon Musk tiene su propia idea y creó esto que le llaman Disruptive Actuary, el actuario disruptivo, el actuario que no va con las tendencias, como que él está buscando, y es un líder mundial, el hombre más rico del mundo, que está buscando actuarios diferentes, actuarios que rompan los moldes. Y estoy poniendo ahí la referencia, porque también al leer un poco las noticias de México, vi que el CONAC está propiciando también intercambios importantes sobre los desafíos actuales y nuevas oportunidades. Yo creo que son nuevos desafíos y nuevas oportunidades que se van a ir presentando. Entonces hay una cierta armonía entre lo que se piensa de la carrera de actuario, de la que ustedes van a vivir en el futuro, que va a ser muy diferente seguramente a la que vivimos los que ya estamos de salida. Uno de mis poetas preferidos es Mario Benedetti, y él escribió un libro, uno de ellos que he leído todos, es La muerte y otras sorpresas, que para nosotros como actuarios va a ser casi parte de nuestros cursos, porque vamos a tener o ya tienen tablas de mortalidad, pero para muchos nos sorprende. Pero la verdad es que a mí la vida me ha sorprendido más que la muerte. La muerte casi no me va a sorprender, estoy viendo mi esperanza de vida y por ahí anda. Pero la vida me ha sorprendido mucho. Y la verdad que les voy a pasar varios mensajes que dirán, estos son mensajes de Alejandro, pero no son mensajes para ustedes y tienen que ver con las jubilaciones y con las pensiones. Primero, las probabilidades. Si ustedes piensan en las probabilidades, ¿cuál sería la probabilidad de que yo 50 años después de haber acabado la carrera esté aquí hablando de jubilaciones? Casi les diría que es cero. Podría haber sido cero. Yo vine a la Universidad de Anáhuac a inscribirme a arquitectura. Y la cosa es que hice un examen psicométrico. Me dijeron, sí puedes hacer arquitectura, puedes hacer ingeniería y puedes hacer actuaría. ¿Actúa qué? Actuaría, sí. El programa. Y me inscribí en actuaría, regresé a la casa y obviamente mis papás, mis hermanos pusieron cara de, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué? No conozco ningún actuario, no hay, somos la tercera de la Anáhuac. Y entonces realmente no había ninguna probabilidad. Y actuario yo no sabía muy bien qué es lo que haría después, pero me gustó la carrera. Y también les tengo que hacer una confesión. Los primeros años yo tuve mis dudas, los primeros semestres, se habrán dado cuenta los coleguitas, porque yo llevaba una doble vida. Cada vez que tenía unas vacaciones en la facultad, aquí en actuaría, yo me iba de la Ciudad de México y me contrataba como marino. Yo quería ser marino, como marino en buquetanques petroleros. Y entonces vivía la vida de que estaba estudiando aquí normal, yo creo, pero me iba y yo no mencionaba para nada que yo estaba haciendo una carrera de actuario. Francamente no era presentable cuando uno está buscando un trabajo de marino con una libreta de mar en cualquier barco donde haya una suplencia que yo pueda cubrir. Yo cubría suplencias que eran de una semana, de 15 días, de un mes, en un barco que estaba en el Golfo en época de nortes, o que iba a cruzar el canal de Panamá, o que iba al Caribe por gasolina. Yo tomaba lo que sea y luego regresaba con otra transformación aquí a la Anáhuac. Se llevaba una doble vida. El tema, y yo creo que eso es importante como primera referencia para el futuro, es que yo me sentí inmortal.
Yo sentía, bueno, yo voy a los barcos, no importa que esté en medio del mar, estar en la noche en alta mar con el mar negro, el cielo negro, uno parece que va flotando. Yo me sentía inmortal. Y si había mal tiempo, si había huracanes o si había cualquier cosa, mejor. Porque yo sentía, esto es fantástico. Yo no le hacía como Leonardo DiCaprio, muy lejos de eso. Yo no me iba adelante a la proa del barco, yo me iba a la popa del barco. Y la popa del barco en las tormentas sube 20 metros y baja 20 metros. Los barcos eran de 150 metros de largo por unos 22 de largo y de eslora de unos 22. Eran unos movimientos mortales. Pero después de que tuve, según yo cuento, 4 episodios de peligro de muerte inminente, decidí regresar al agua. Regresar porque dije, no, eso se está poniendo duro y sí puedo quedar aquí. Yo tenía la idea de que siendo marino iba a conocer el mundo, iba a poder viajar, la verdad es que uno no viaja tanto y no conoce tanto porque llega al puerto y se va una vez que carga o que descarga. Pero como actuario, y eso es uno de los datos que mencionaba Olga, he estado en 112 países y tengo más de 2 millones de millas en vuelo. O sea que un actuario que se puede mover viaja mucho más y conoce mucho más que un marino. Luego también porque hice una maestría y un doctorado, que cuando lo menciona Olga parece como todo muy ordenado, porque hice una maestría y un doctorado en Francia. La razón es totalmente loca. La razón es porque un día mi papá, regresando del trabajo, se encontró con un tapón de tráfico y pasó enfrente del Liceo Franco-Mexicano. Decía becas para estudiar la preparatoria. La noche me dijo en la casa, bueno, Alejandro, ¿por qué no intentas? Parece que son becas, vas a aprender francés, 8 horas diarias de francés y luego haces la prepa. ¿Y por qué no? Entonces hice la prepa y obviamente al acabar la Universidad de Anáhuac, lo natural era, bueno, ¿por qué no voy a Francia? ¿Por qué no voy a pedir ir a Francia? Y también, muy rápidamente, y aquí está mi esposa, la pregunta que me hicieron casi a la semana de concluir la carrera de actuario era, ¿la beca va a ser de soltero o de casado? Entonces mi esposa y yo decidimos casarnos en una semana. Y nos fuimos a Francia, por eso totalmente improbable, pero eso ya cambió mi visión del mundo. Las experiencias de muerte, el estar, no era lo mismo estar soltero, actuario soltero y sentirme actuario soltero que sentirme actuario casado. Entonces como que empecé a sentir una responsabilidad obviamente adicional. Después los años de maestría y doctorado fueron fantásticos, los dos estudiando, pero luego obviamente la responsabilidad también se creció y había que conseguir un trabajo. Como hice matemáticas aplicadas a la economía y economía, dije, bueno, lo ideal sería que yo regrese a la Secretaría de Hacienda, a una Secretaría de Economía o alguna cuestión. Pero el primer puesto que se me presentó fue en el Seguro Social. Con el Seguro Social en área de jubilaciones. Entonces, bueno, pues eso cambió mi vida, pero como ustedes ven, fue el tráfico y haber decidido estudiar actuaría en lugar de arquitectura. Y luego, como mencionó Olga, otro gran cambio después de unos años de profesión aquí, que es donde empiezo un poco con más carne de lo que les quiero transmitir. Estuve en contacto con la Oficina Internacional de Trabajo, estuve como consultor de ellos. Me decían, ¿quieres ir a Haití a hacer una consultoría? Sí, ¿por qué no? Y viví en México. ¿Quieres ir a Cuba a hacer una consultoría? Sí, ¿por qué no? ¿Quieres ir a Ecuador a hacer una consultoría? Sí, ¿por qué no? Y me acuerdo que mi mamá me decía, estás haciendo tantas consultorías para la OIT que vas a acabar en la OIT, te vas a ir de México, eso no me gusta. Y yo le decía, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y obviamente sí, nos fuimos, mi esposa y yo, con mis hijas, por un año a Ginebra, y fue en 1990, ya no hemos regresado. Yo en ese momento, después de haber hecho la carrera, después de haber hecho la maestría y el doctorado, yo pensé que me la sabía de todas. Yo dije, bueno, ya me la sé. Pero obviamente al entrar a una organización como la Oficina Internacional de Trabajo, me di cuenta que hay un marco
general, hay un mandato general y hay un objetivo general para lo que está haciendo. Yo los primeros 4 años que tuve en la OIT, siento mucho que los eché a perder, porque pensé que mi trabajo era solo hacer cálculos. Estaba haciendo cálculos y estaba bien, pero hubo afortunadamente una disposición de que la gente en Ginebra tenía que rotar por el mundo. Y yo me resistía. Decía, no, ¿por qué? Si yo vengo de México, yo conozco todo. Aparte, hice la maestría y hice el doctorado. ¿Para qué voy a ir? Y la verdad es que estaba totalmente equivocado. Podía haber escogido entre la India o Costa Rica. Ya se habrán imaginado que acabamos en Costa Rica. Entonces fuimos a Costa Rica para trabajar en América Central y el Caribe. Y entonces me di cuenta que no solo eran cálculos lo que necesitaban del actuario, sino que necesitaban un conocimiento del paciente. Tenía que conocer al país, tenía que conocer a la gente, tenía que conocer sus problemas, tenía que conocer sus capacidades y todo eso reflejarlo de alguna forma en los cálculos, en lo que estaba haciendo. También tenía que respetar lo que era su voluntad. No se puede hacer algo en contra de la voluntad de la gente. También de acuerdo con su capacidad, de acuerdo con sus expectativas. Entonces el conocer a la gente fue un cambio fundamental. Esa actuaría para gente, no actuaría para la computadora, no actuaría para los números, actuaría para tener un impacto en las personas. Yo obviamente tuve la gran suerte de que luego tengo un montón de países, como le decía, 112, pero por ejemplo me mandaron a trabajar con un equipo internacional a Tailandia para hacer cosas, en Marruecos para hacer cálculos actuariales para los trabajadores y jubilaciones para los trabajadores marroquíes que trabajan en los países del Golfo, en Kuwait, en Bahrein, en Arabia Saudita, que pasan su vida activa en otro país y que luego regresan. Eso no es una jubilación tradicional, no es una jubilación normal, es una jubilación especial. Y luego había también los casos en que ya ni siquiera era una contingencia. Como mencionó Olga, me tocó estar en la respuesta de Naciones Unidas al tsunami en el Océano Índico. A mí me tocó estar en Sri Lanka, en Colombo, y fue impresionante porque ahí tenía la responsabilidad de que mucho actuario, mucha maestría, mucho doctorado, ¿qué puedes hacer por la gente? Y la gente que está ahí y que ya fallecieron los pescadores, ¿qué haces con las viudas? ¿Qué haces con los huérfanos? Y ya no es de que haya una probabilidad de que van a ser viudas o van a ser huérfanos, que ya están ahí. Y la verdad que es muy impresionante de que a uno de repente lo rodeen, esa imagen la tengo grabada, me rodean y decían, ayúdenos, ¿nos puede ayudar? Entonces me di cuenta que el objetivo de la carrera necesariamente no era ni siquiera hacer estudios, ni siquiera hacer los papers, que es muy importante hacerlos, pero tener un impacto en la vida de la gente. Y esto luego lo voy a retomar con el tema de las jubilaciones y pensiones. No se diga cuando después me tocó ir a Haití al terremoto, en el que también sentí que arriesgué mucho la vida porque había temblores que seguían continuando y sobre todo se volaba de República Dominicana a Puerto Príncipe en helicópteros del Programa Alimentario Mundial, pero manejados por rusos. Y los rusos yo los admiro mucho, los quiero mucho, son un pueblo que ahora está en problemas y muy cuestionado, pero la cosa es que beben mucho vodka y nosotros estamos convencidos que los pilotos que manejaban los helicópteros no estaban tan claros como deberían de estar. Y obviamente en Haití nos tocaron réplicas del terremoto, nos tocó como actuarios hacer las estimaciones de los fallecidos, conteos de los amputados y sobre todo hay un procedimiento que se maneja con Naciones Unidas, uno que se llama el DALA, Damage and Loss Assessment, una evaluación de los daños. Y entonces obviamente es un campo del actuario que puede hacer una evaluación de los daños. Y luego hay otra metodología de Naciones Unidas que se llama el PDNA, Post Damage Needs Assessments. Bueno, ahora, ¿cuáles son los requerimientos para recuperarse o para estar mejor de antes del terremoto? Y entonces ahí hay que hacer cálculos muy rápidos para estimar cómo atender las pérdidas que ya pasaron y cómo cubrir a las personas. Entonces la verdad que eso me dio un cambio
total en la carrera de actuario. Me di cuenta, yo tenía un buen sueldo, eso no me preocupaba. Estaba tranquilo con un sueldo de Naciones Unidas, pero lo importante en mi trabajo no eran los cálculos. Lo importante en mi trabajo era que tuvieran un impacto efectivo en las personas. Entonces, seguramente ustedes han de haber oído en algún momento, y si no, se los recomiendo que lo oigan mucho, a Sir Ken Robinson. Es el que creo que tiene el récord de más visitas a TED Talks, acerca de la educación y de la iniciativa. Y obviamente esa es una frase de él: la vida no es lineal, es orgánica. Creamos nuestra vida simbióticamente a medida que exploramos talentos en relación con las circunstancias que se nos presentan. Y eso es lo que les va a pasar a ustedes. Su vida no piensen que va a ser lineal, no va a ser lineal, pero la vida de las instituciones tampoco, la vida de los gobiernos tampoco. Si la democracia funciona, los gobiernos van a cambiar y van a cambiar de signo. Si no, eso quiere decir que la democracia no funciona. Entonces, va a haber cambios y van a ser muy importantes los cambios. Obviamente, para mí no hay nadie que refleje más que Charles Darwin los cambios. Yo qué sé, diría, podría haber sido actuario Charles Darwin. Podría haber sido actuario porque él claramente nos decía, no son los más inteligentes ni los más fuertes los que sobreviven, ni los que avanzan, sino los que mejor se adaptan a los cambios. Y obviamente, adaptarse a los cambios requiere mucho, Adaptarse a los cambios requiere primero identificar que hay un cambio. Después, hacer el esfuerzo por hacer un cambio y por hacer las cosas diferentes. Este es un mensaje para las jubilaciones y pensiones. Hacer las cosas diferentes es algo muy importante. Y luego también vencer un miedo. Hacer algo nuevo, a muchos nos da miedo. Dicen, voy a fallar. Y muchos dicen, si tengo miedo a fallar, no me voy a atrever. Pero como Darwin decía, el mayor riesgo es no tomar riesgos. Y yo creo que los actuarios debemos de tomar riesgos para reinventarnos, como el hijo de aquel actuario, para reinventarnos, tomar riesgos. Somos los mejores para calcular y para administrar los riesgos y quitarnos el miedo de hacer algo nuevo. Eso para mí es fundamental y es un elemento que yo noto que hace falta en el tema de las jubilaciones y pensiones. Hacer los cambios ¿para qué? Y esa es una correlación que van a ser, es improbable y probablemente estoy estirando demasiado la liga. ¿Qué tendrían en común Nelson Mandela y, por ejemplo, los diseñadores de autos Ferrari? ¿Se les ocurre algo? Una frase de Nelson Mandela que dice, no hay pasión en jugar a lo pequeño, en conformarse con una vida inferior a la que eres capaz de vivir. Pero si van a buscar por el cambio, busquen algo grande, busquen algo casi imposible. El esfuerzo y la vida los va a hacer que logren lo mejor. Y eso es exactamente la técnica, y esto es algo que yo le estoy robando a los colegas actuarios que dan formación en Italia. Le dicen, sigan el método Ferrari. El método Ferrari, hay una línea de dónde estamos, abajo de la curva. Hay una línea horizontal en la que se dice, esa es la frontera de lo posible. Y cada año los diseñadores de los nuevos modelos de Ferrari les dicen, diseña sin límite. No te limites, ve hasta el cielo, vete hasta arriba, vete a la curva. Y entonces ellos lo llaman, hay una tensión creativa. Piensa por lo demás. Ya el de mercadotecnia te va a decir que le vas a bajar. Ya el que de los suministros le vas a decir que le vas a bajar. Los ingenieros le vas a bajar. Pero ellos tienen la experiencia, como ven al final de la gráfica, que si esperando poco, no van a llegar ni siquiera a lo posible. Pero esperando lo imposible, llegan más arriba de lo que ellos creían que era posible. Y yo creo que eso es algo también que tenemos que pensar en nuestras carreras y en las jubilaciones y pensiones que vamos a llegar. Y esto es para hacer una pequeña encuesta aquí. Estos dos jóvenes son ustedes. ¿Podrían levantar la mano los de ustedes?
¿quiénes de ustedes se ven en el futuro, se visionan en el futuro como trabajando en una compañía de seguros? No muchos. ¿Quiénes se ven trabajando en un banco? Mucho más en un banco que en compañía de seguros. ¿Quiénes se ven trabajando en la industria? Muy bien. ¿Quiénes se ven en un empleo, un trabajo familiar de su propia familia? ¿Quiénes se ven creando un empleo, creando una empresa? Genial. Ya, hay mucho más futuros actuarios que van a crear nuevas empresas que a los que se van a sumar a las ya existentes. Eso es fantástico. Y tiene que ver, obviamente, con el futuro. Y tenemos la suerte de vivir en Suiza, de vivir en Ginebra, y Ginebra es un microcosmos, un ecosistema fantástico en el que están las Naciones Unidas, todas las agencias de Naciones Unidas, pero con un mandato específico. No es el mandato político, que es el mandato político que se tiene en Nueva York, es el mandato técnico. Por cierto, todo lo tenemos muy presente con el COVID, la Organización Mundial de la Salud está ahí. Hay 39 agencias de Naciones Unidas que están en Ginebra, en una colonia como Huixquilucan. Es así como el Silicon Valley, pero del desarrollo. Hay 750 ONGs que están trabajando sobre temas de desarrollo. Y no pequeñitas ONGs, Médicos Sin Fronteras está ahí, obviamente la Cruz Roja, la Organización Mundial de Comercio, el Centro Europeo de Investigación Nuclear también está ahí, tiene el CER, que los hace girar con el acelerador de partículas, mitad Suiza, mitad Francia, está el Foro Mundial Económico, y todos ellos tienen una visión del futuro y están trabajando para el futuro. Hay uno en particular que me gustaría mencionarles, que ven ahí en el centro de la gráfica, que se llama YESDA, que es una nueva creación que se creó en 2018 por la comunidad científica, pero también por la comunidad técnica de Naciones Unidas y la comunidad técnica del Centro de Investigación Nuclear Europeo, con varios premios Nobel de Economía. Y es un think tank para anticipar el futuro. Yo los invito a que pongan en Google YESDA, que vayan a YESDA y que en particular vayan a lo que ellos llaman el radar del futuro. Y ellos han visto ahí cómo prevén que va a aumentar la esperanza de vida, cómo prevén que va a cambiar la relación humano-máquina, cómo prevén, y ya tiene todas las, cómo van a cambiar las computadoras. Las computadoras cuánticas van a revolucionar totalmente nuestra forma de hacer las cosas a una velocidad impresionante, y de hecho ya se usaron ahora para resolver temas de las vacunas del COVID. Algunos nos sorprendíamos y decíamos, no les creo porque esto se hizo demasiado rápido, pero es que se utilizaron de las pocas computadoras cuánticas el análisis de 400,000 investigaciones a nivel mundial para sintetizarlas y obtener elementos. Entonces el futuro es muy importante y es el futuro que les va a tocar a ustedes. Hay cosas, el futuro es una mezcla, y nosotros somos los que mejor lo sabemos como actuarios, una mezcla de certezas y de incertidumbres. Y por el lado de la ciencia, sí hay muchas certezas. No hay duda de que la ciencia está avanzando tremendamente, de que las tecnologías cuánticas, lo que llaman la aumentación humana, se va a avanzar, la regeneración de los ecosistemas, y se está pensando mucho también en cómo vincular la ciencia y el desarrollo técnico con la diplomacia, que ahora con la guerra en Ucrania lo vemos. Hay mucha ciencia, mucha tecnología, pero si hay un loco que está bombardeando otro país, todo se pone en cuestión. Entonces, la diplomacia tiene que entrar. Yo les aseguro que si ustedes van al radar de YESDA, podrán identificar un campo de acción que no son ni los seguros, ni las compañías, ni los bancos, ni la empresa familiar, un campo de acción en el que los actuarios podrían contribuir. Y esta es una parte básicamente de las certezas. Donde hay
mayor duda de qué es lo que va a pasar es sobre la globalización y el orden mundial. Si hubiéramos tenido esta sesión el año pasado o hace 2 años, seguramente la visión del futuro hubiera sido muy, muy diferente. Pero ahora con la guerra, con el COVID y con la guerra, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Hay quien habla de que la globalización, tal y como la conocemos, pasó. La globalización pasó y tenemos que pensar en una nueva globalización. Hay quien habla y que exagera. Tenemos que pasar a una desglobalización. Hay quien no está de acuerdo y dice que tenemos que entrar a una forma diferente de globalización. En esta nueva forma de globalización, estoy convencido que los actuarios tenemos que tener un rol, tenemos que tener una participación y tenemos mucho que apoyar. Obviamente hay varios elementos, ya lo mencioné lo del COVID, ya mencioné lo de la guerra en Ucrania y obviamente los cambios de equilibrios en las economías. China es la segunda economía más grande en el mundo y está al límite en este momento de la crisis por la burbuja inmobiliaria. El valor inmobiliario en China es mayor que el valor inmobiliario en Estados Unidos en este momento y tienen una burbuja que puede ser que estalle. Y obviamente si estalla la burbuja china, siendo la segunda economía del mundo, nos va a afectar a todos, va a tener un impacto a todos. Viviendo en Suiza nos damos cuenta de el impacto y la previsión que se está haciendo ya en toda Europa para reorganizarse en el uso del gas, que ya usar el gas ruso no es frecuentable, no es posible con toda la infraestructura que hay. Entonces hay un nuevo cambio en la economía, hay un nuevo cambio en la regionalización y estoy seguro que los actuarios ahí tenemos mucho que decir. Y obviamente el desarrollo, que es la especialidad de Naciones Unidas. Hasta el año 2000 había los objetivos del milenio y los objetivos del milenio no tenían algunos elementos que para nosotros eran muy importantes, yo creo que para los actuarios eran muy importantes. Ustedes no podían leer, por ejemplo, seguridad social y no se encontraba el trabajo ni la seguridad social en los objetivos del milenio. Afortunadamente en 2015, y esto no es muy lejos, los objetivos de desarrollo sostenible ya consideraron la protección social y ya consideraron el trabajo. Pero si ustedes ven los 17 objetivos, no hay un solo objetivo de desarrollo en el que no se requiera el financiamiento. No hay un solo objetivo de desarrollo en el que no se requiera administrar el riesgo. Se tiene que gestionar el riesgo. Entonces, les ruego que lo piensen, visiten un poco lo que hacen Naciones Unidas y Naciones Unidas o no Naciones Unidas, estos diferentes cambios en la reducción de la pobreza, en la identificación, en la administración del agua, etcétera. Inclusive en los campos que ustedes se puedan, lo menos que se puedan imaginar. Hay uno en particular, el 16, el que acabo de tener una experiencia cercana, en el que ustedes dirán, ¿qué es lo que está haciendo un actuario ahí? Es paz, justicia e instituciones sólidas, el objetivo 16. Bueno, resulta que cuando entró la señora Pinochet, Bachelet, perdón, la señora Bachelet, disculpen el lapsus, la señora Bachelet como presidencia, ella obviamente trató de reformar y de mejorar el sistema de pensiones. Pidió apoyo a la Oficina Internacional del Trabajo y ahí mandaron 6 meses a trabajar con todos los equipos chilenos que no tienen actuarios en la reforma de jubilaciones y pensiones y se integró un equipo, un think tank con el Ministerio de Finanzas, con la Superintendencia de Pensiones, con la Superintendencia de Seguridad Social, con las compañías de seguros, con los representantes de los empresarios, con los representantes de los trabajadores, y entonces tuve la oportunidad de conocer en aquel momento al equipo de la señora Bachelet. Ahora ella es la alta comisionada para los derechos humanos en Ginebra, Suiza, y ella introdujo algo muy importante, un proyecto que se llama SURGE, S-U-R-G-E, que es para incluir en todos los temas que tienen que ver con paz y derechos, los temas de desarrollo.
y me pidió a mí y a un abogado que yo era un poco como su guardaespaldas financiero y él era como mi guardaespaldas legal. Hicimos una evaluación de la iniciativa Search de la señora Bashiri y descubrí que la innovación que ella introdujo con todo el cuerpo de abogados que tienen que ver con los derechos humanos, que están divididos en dos partes, de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, incluyó a lo que llaman un trío, y es un trío de economistas. Realmente se imaginan que cuando llegué como actuario dije, sí está bien, los economistas sí, pero ¿y dónde están los actuarios? No, es que no nos aceptan, los economistas estamos bien. Y entonces dije, no, espérate un poquito. Son cosas diferentes. De repente, yo lo confieso, los actuarios sobresimplificamos la economía, pero también de repente los economistas sobresimplifican lo financiero o lo actuarial. Sacan unos promedios y algunas cosas que no siempre estamos de acuerdo. Entonces el tema era que en los equipos de Naciones Unidas en todo el mundo y en los que estén trabajando en el desarrollo del financiamiento de estos objetivos, haya, aparte de las personas que están encargados de los derechos, las personas, los economistas y los actuarios. Entonces, casi accidentalmente se logró ahí que se abra una puerta y se abre una puerta en los derechos. Y obviamente esto ya para mí se está haciendo bola de nieve. Los primeros signos de la bola de nieve es que ustedes ven ahí que está la Copa Mundial de Jóvenes Actuarios. Ustedes van a leer más rápido que yo. Esos son los puntos de la Copa Mundial que pueden desarrollar los actuarios en esta competencia de la Asociación Internacional de Actuarios. Y como ven, están abordando ya el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. Las cuestiones climáticas, cómo pueden contribuir los actuarios al conocimiento en este ámbito. Y la verdad que eso es fantástico, es un ámbito más, pero los 17 yo creo que son ámbitos que yo los invitaría a ustedes a que los exploraran. Entro a las pensiones y ya no me tardo mucho, pasamos a preguntas y respuestas. Algo que descubrí en la OIT, de repente me quedó en la cara, es de que cuando estamos hablando de jubilaciones y pensiones, cuando estamos hablando de desarrollos, hay fines, principios y medios. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son los principios que vamos a respetar? Y los medios de cómo lo vamos a lograr. Los principios, para mí, uno de los más importantes y que hace la diferencia más grande entre los sistemas de jubilaciones y pensiones y de seguridad social en general, entre los países desarrollados y los menos desarrollados, es que no es ni el ahorro, ni la capitalización, ni el reparto, no, es el tema de que se incluya a toda la población, que se incluya a todos. Vamos a resolverlo para todos. Resolverlo para los pocos, eso no es problema. Resolverlo para los que pueden, eso no es problema. Resolverlo para los que no lo necesitan, eso no es problema, ni siquiera es reto. Pero si ustedes ven, la mayor diferencia es que y aparte es un derecho. Y uno se da cuenta que cuando está hablando de jubilaciones, está hablando de finanzas, pero está hablando también de un derecho. Y aquí yo les pregunto, que es algo que tiene que ver con lo que sigue. ¿A qué edad ustedes jóvenes piensan que estaría correcto que ya no se les respete? No sé, a los 30 ya se puede dejar de respetar. A los 40, ¿ustedes estarían de acuerdo que ya no se les respete? A los 50, a los 60, a los 70, ¿cuál es la edad? ¿Cuál es la edad en la que ya no cuentan? ¿Ustedes aceptarían que ya no van a contar? Pues solamente todo el mundo dice, no, espérate, tengo derechos y los voy a tener siempre. Y obviamente por eso en este momento hay unas reuniones y hay una campaña muy grande que incluye a las jubilaciones y a las pensiones en reuniones para reconocer los derechos de las personas mayores y que se considere no solo como un elemento financiero, sino el cumplimiento de un objetivo de desarrollo y el cumplimiento de un derecho. El hacerlo cuesta en términos políticos y en términos económicos y financieros, pero el no hacerlo, estamos convencidos de que cuesta más. Si ustedes ven el precio sombra, es el subdesarrollo.
es la pobreza, es la demanda final reducida. ¿Ustedes piensan que los jubilados con pensiones de miseria van a activar la economía? Y en muchos países van a ser la mayoría, no la van a activar. Y en muchos que sí los han considerado y que hay mercado para los jubilados y tienen una jubilación decente, la demanda final aumenta, la producción aumenta, los empleos aumentan y todo aumenta. Si la población mundial va a ser, dependiendo de los países, entre el 30 y el 40% mayor de 60 años en unos años, yo estoy convencido de que ninguna democracia y que ninguna economía puede olvidarlos. Sería un error olvidarlos. Y se les ha olvidado. Y obviamente, una cosa es que choca frecuentemente cuando se ve a lo lejos, es de que no se habla de los principios, no se habla de los fines, se habla de los medios. Y algo que la agenda internacional pide es ver a la población, ver a la economía, ver cuáles son las decisiones y las capacidades nacionales, como lo mencionaba, y hacer un traje a la medida. Aquí habrán reconocido, si algunos ya han visto, esa es la fórmula de una prima escalonada entre un periodo N y un periodo M para que esté en equilibrio, pero tiene que estar en equilibrio no para cualquier cosa, para esta población, con esta economía, con esta capacidad, y muchas veces tenemos que ser totalmente sinceros y claros los actuarios, no hacer promesas que no podemos cumplir. En muchos países les tenemos que decir, mira, no hay magia, es como una tecnología de construcción. Tienes un primer piso que es la educación, tienes un segundo piso que es el mercado de trabajo y tienes un tercer piso que es después del trabajo. Si tu primer piso no es 5 estrellas, tienes problemas. Si tu segundo piso no es 5 estrellas, tienes problemas. Por favor, no me pidas como actuario que haga el tercer piso 5 estrellas cuando los otros 2 no son buenos. Hay que trabajar y muchas veces todo esto viene desde la cultura y el trabajo, la educación. Hay cosas que los actuarios podemos dar al final y hay cosas que podemos dar al inicio. Y obviamente, algo que se mencionó, inclusive lo mencionamos antes de entrar a la sala, esto es algo muy especial porque es un producto de las jubilaciones, las pensiones que en los países está establecido por ley. Y es una cosa muy interesante. Es el único producto en el mundo en el que la gente está obligada y en muchos países no sabe lo que va a recibir en contraparte. Va a recibir lo que haya y va a recibir lo que se logre con el mejor esfuerzo y con la mejor voluntad y con la más eficiente administración. Pero es un producto del mercado un poco raro. Casi no hay otro producto en el mercado que por ley se nos ponga, por ley ir al cine o por ley hacer algo, por ley comprar algo. Pero las jubilaciones sí son por ley, sí está trabajando por ley con un beneficio a 40 años, si todo va bien. Entonces, obviamente, eso no es igual para todos los países y no todo marca. Y luego también hay unas referencias, y voy rápido, no los quiero aburrir, sino es que ya lo logré. Hay normas y prácticas internacionales. Los países han firmado acuerdos internacionales que los obligan. Y los acuerdos internacionales, los actuarios lo tenemos que saber porque los acuerdos internacionales en materia de seguridad social, en materia de jubilaciones y pensiones, están por arriba inclusive de las constituciones de los países. Se tienen que aplicar, los países los ratifican. Entonces lo tenemos que conocer. Cuando hacemos la evaluación actuarial, cuando hacemos los cálculos actuariales, tenemos que saber la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Seguridad Social, la Constitución y los acuerdos internacionales que se han firmado. En muchos casos no se conocen. Pero también cuáles son los fines. Estamos llegando a la población. Yo quisiera participar a una reunión de jubilaciones y pensiones en que no hablemos del medio, ni si fue reparto, ni si fue capitalización, ni si fue administrado privado o públicamente. Me gustaría ver solo las cifras del resultado. Hombres y mujeres, ¿cuánto están recibiendo? ¿Cómo están viviendo? Inclusive en alguna me gustaría, sería una cosa fantástica tener en la mitad de este auditorio especialistas de jubilaciones y pensiones y en la otra mitad
jubilados y pensionados, para que digan un poco lo que pueden vivir y lo que pueden hacer. Yo, como les decía, yo soy un apasionado de Mario Benedetti, y en una reunión que hubo en Montevideo, yo quería ir a visitar su tumba. Y yo supuse que en Uruguay todo el mundo sabía dónde estaba la tumba de Mario Benedetti. Y la verdad es que no. Todo el mundo dijo, Mario Benedetti está en el cementerio del Centenario. No, está en este. Con un taxista recorrí Montevideo y por fin encontré dónde estaba Mario Benedetti. Es en el cementerio del Buceo. No sé por qué, pues en el cementerio del Buceo fui, lo visité y fue fantástico, pero lo más valioso aparte de eso fue haber estado con el taxista 6 horas recorriendo. El taxista me habló de cosas y todo que le dije, ¿sabe qué? Mañana tengo una reunión de seguridad social sobre las jubilaciones y pensiones en Uruguay. Tiene que usted que venir. Entonces lo invité al día siguiente a una reunión para que nos contara su versión. Y les aseguro que la versión, cuando él habla de lo que hace con su pensión, es muy diferente que cuando estamos hablando si el rendimiento en general fue bueno, si hay tantos casos X y tantos casos Y. Su testimonio fue muy importante. Y obviamente dentro de los fines es la complejidad del tema actuarial en la mayoría de los países, es que tenemos que considerar que es un derecho, tenemos que considerar que hay reglas del juego, que hay acuerdos internacionales, tenemos que considerar que hay una ley, tenemos que considerar que hay gente y que hay objetivos de desarrollo, que no es solo una forma de empleo para nosotros, no es solo un buen negocio, es algo que tiene que ver con el desarrollo del país. Y si nos quejamos del desarrollo del país, esta es una parte en la que lo podemos mejorar con nuestra intervención y con la consideración de todo. Y obviamente los medios, ya ahí es donde tengo las mayores dudas y probablemente podemos entrar en las preguntas y respuestas. No en todos los países se considera el diagnóstico de la población y de la economía. Se dice, la respuesta es esta. Y no hay duda, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que debemos hacer. Yo estoy convencido, como Sir Ken Robinson, que no se ha tenido mucha imaginación. En muchos países, en Europa, si usted se habla de Europa como un paquete, pero todos los sistemas de jubilaciones y pensiones en Europa, todos son diferentes. Y todos tienen múltiples pilares. Si no se puede hablar de un sistema europeo, se puede hablar de un paquete social en el que cada quien se acomoda de una forma diferente, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su imaginación. En muchos países no hemos tenido imaginación, inclusive nosotros hemos copiado aquí en México y en muchos en América Latina el sistema de un país que no tiene actuarios. Ya ahí lo tenemos. Me gustaría ver lo que pasa con otros. Como Charles Darwin, me da la impresión que eso se está pagando de alguna forma. El no querer cometer un error, el no querer innovar, yo creo que en algunos casos va a hacer que los sistemas cambien. Y ya han cambiado los sistemas, como ustedes han visto en Argentina ya cambió el sistema, que había pasado un poco como el de México, por sus razones técnicas y políticas. En Polonia cambió el sistema. Hay toda una publicación, si ustedes lo googlean también, cambios de sistema de seguridad social en el mundo. Hay aproximadamente unos 10 países interesantes que tenían un poco lo que tenemos en México, pero que ya cambiaron por diferentes razones a otro sistema. Es bueno conocerlas. Creo que como Nelson Mandela y los Ferrari, no se ha sido demasiado audaz, como que hay una especie de confort, estamos tranquilos, es una realidad, no fatalidad, pero una realidad, estamos sentados, esto es lo que tenemos y esto es nuestra realidad. Yo creo que se puede ser un poco más audaz. En todos los campos, en nuestro teléfono, en nuestros autos, en las televisiones, ha habido unos cambios fenomenales. Y en el área actuarial, en el área de jubilaciones, no tanto. Y creo que hay un campo en la innovación muy importante. Obviamente, en muchos países se considera que considerar las jubilaciones como un derecho, dicen, bueno, estás mal. Y francamente yo creo que ese es el mayor
reto que tenemos en los países. El mayor reto para mí no es actuarial, el mayor reto no es económico. Para mí el mayor reto es mental. Se piensa que eso no se puede hacer, se piensa que eso no es para nosotros. Por eso cuando los colegas de la oficina vamos a los diferentes países, decimos lo primero que tienen que hacer es quitarse la barrera mental. Ustedes merecen el desarrollo, ustedes pueden desarrollarse, ustedes pueden hacerlo diferente. Si no partimos con eso, vamos a hacer cálculos para que los guarden en algún lado y para que luego digan, no, no, aquí no se puede, en este país nunca se ha podido y no se ha hecho. Y la verdad es que los países han cambiado. ¿Cuál es el objetivo de desarrollo? Y hay que prepararse a que la economía cambie. En la economía nos dicen que en algunos casos hemos perdido una oportunidad. Desafortunadamente, el muro de Berlín cayó en 1989 y hay algunos que dicen, el Foro Económico Mundial lo decía hace un mes en reunión en Ginebra, la globalización, como lo mencionaba, ya cambió, ya no va a ser la misma. Y hay varios países, incluyendo Alemania y incluyendo China, que aprovecharon la globalización para las jubilaciones. Porque decíamos, nuestra relación activos-pasivos no es muy buena. Entonces, ¿por qué tenemos que cargar el peso financiero de nuestras jubilaciones en esa relación que sabemos que es mala? Entonces, lo que hicieron fue incluirlo en sus exportaciones. Y los chinos dijeron, bueno, con nuestros productos en todo el mundo tienen un contenido de seguridad social y tienen un contenido de jubilaciones y pensiones. Cada vez que compramos un productito chino en cualquier parte del mundo en la segunda economía mundial, estamos contribuyendo a las jubilaciones y pensiones de China. Cada vez que compramos una computadora como esta, Aspire, Asset, estamos contribuyendo a la seguridad social, las jubilaciones de algún país. Lo han incluido. En muchos países nos hemos aferrado un poco como camisa de fuerza, es que la relación activo-pasivo, sí, está bien, es complicada y hay que manejarla, pero tenemos que tener algún contenido en otro lado para que nos ayude. Desafortunadamente está pasando y va a pasar. Yo soy optimista y creo que efectivamente no somos la última generación de actuarios que esto va a cambiar. Y ahora con lo que espero que sean buenas noticias es algo que surgió en las discusiones que tenemos. Los actuarios de la tercera generación nos reunimos todos los meses vía Zoom, el primer miércoles de cada mes a las 7:30 de la noche hora de Ginebra y a las horas que nos tocan en Florida, en San Diego o en Huixquilucan. Y una de las ideas que salió es el estar en contacto con ustedes, con los jóvenes, es realmente un privilegio. Es fantástico, es algo. Y no crean que solo es estar lidiando con grupitos ¿qué nos van a enseñar? ¿Qué nos van a enseñar? La cosa es que hemos cometido muchos errores, hemos tenido vidas muy cambiantes y algo de eso puede ser que les sirva. Y la interacción nos parece que puede ser muy, muy enriquecedora para los dos. Entonces, los actuarios de la tercera generación estamos proponiendo tener ciclos intergeneracionales que sean complementarios, gratuitos, voluntarios a la carrera que estén haciendo ustedes, para que tengamos intercambios y entremos un poco más en la carnita de todo lo que estamos viendo. El primer ciclo es sobre jubilaciones y pensiones. Pensamos, de acuerdo con la directora, que podría empezar este mismo año y repetirse con la frecuencia que sea adecuada hasta el 2023 al final del año. Estos son algunos de los que ya tenemos programados y confirmados. Estamos considerando tener una primera sesión sobre los elementos técnicos básicos. A veces cuando se habla de jubilaciones y pensiones, yo lo repito, mucho se habla como con el chiste de Pepito, que le dicen ¿cuáles son los 5 continentes? Y él dice los 4 continentes son 3, América y Europa. En jubilaciones, las opciones técnicas no son 2, las opciones técnicas son N. Hay que conocerlas, había que ver cómo le hacen los holandeses, cómo le hacen los suizos, cómo le hacen los daneses, cómo le hacen los suecos, cómo lo están manejando, cómo lo hace Singapur. Y las mezclas son no solo A o B, son N.
Ya tenemos confirmado Francisco Briganti, que él participa cada año en el Foro Mundial de Pensiones que se organiza en La Haya, en Holanda, en el que yo también participo. Y para mí él hace una de las mejores presentaciones de las diferencias, las complejidades y las virtudes y los retos de cada uno de los sistemas europeos. ¿Qué tienen en común? Que normalmente son los principios y los objetivos, y qué tienen de diferente, que son los medios. Él ya confirmó que él está encantado de colaborar con la Universidad de Anáhuac, con la Facultad de Actuaría, que le demos fecha. Está por confirmar en la OCDE, están o Mónica Kaiser o Juan Yermo, los dos antiguos del Banco Mundial, que han manejado pensiones a nivel del mundo y que se han encargado en la OCDE de seguir la evolución y de hecho de medir la evolución de los sistemas de pensiones de los países de la OCDE. En América Latina ya me confirmó Carmelo Mesa Largo, que es el profesor honorífico de la Universidad de Pittsburgh y que ha recibido todos los reconocimientos, inclusive un reconocimiento por la OIT. Fue el primer ganador del premio de trabajo decente junto con Nelson Mandela. Tengo también la buena noticia de que el Carl Gustav Sherman, que fue el director de la Seguridad Social en Suecia y el presidente de la Asociación Internacional de Seguridad Social, él se jubiló, pero escribe mucho, con mucha frecuencia, yendo hasta el contenido, hasta el último detalle del sistema sueco de cuentas nacionales, que en muchos casos se presenta como que esta es la panacea, esto debe ser. Dice, sí, sí funciona, sí la economía funciona como en Suecia, sí funciona si los impuestos funcionan como en Suecia, sí funciona si cuidamos el dinero como en Suecia, sí funciona con varias cosas y él inclusive dentro de esos buenos funcionamientos tiene cosas que él considera que son retos y él ya me confirmó que está encantado de participar también. Tengo también candidatos, yo creo que el mismo querido Carlos Arrocha nos podría hacer una presentación sobre Suiza, que es muy importante. Tengo un actuario también de Canadá, que es un sistema también muy interesante porque tiene la parte que son independientes, la parte francesa y la parte anglófona y que tienen una combinación. Tengo ya confirmado también a Sergio Arbizu, él es mexicano y fue por varios años el director general CEO del Fondo de Pensiones de Naciones Unidas, que es uno de los fondos de pensiones públicos más grandes de reparto, maneja en este momento algo así como 80,000 millones de dólares. Trabaja, tiene una administración en algo así como 180 países, maneja 15 monedas y tiene contratos que suben y bajan en Naciones Unidas en todo el mundo. Él ya confirmó, nos puede platicar de lo que es el manejo de este sistema tan especial y inclusive él fue tesorero del Seguro Social. Y dentro del Seguro Social, él incluyó en colaboración con el actuario del Reino Unido, introdujeron la gestión de riesgos para el Seguro Social. Entonces dijo, si ustedes me dan la oportunidad, hago una presentación o hago dos, o hago las que ustedes quieran. Y obviamente tenemos restaurado el caso de México, en el que nos gustaría verlo al final, ver un poco cuál es el abanico, qué es lo que existe a nivel mundial, y luego poder, con todo eso como referencia, podemos evaluar qué es lo que tenemos en México y podemos ver qué es lo que podemos hacer en adelante. Les confieso que todos estos invitados que son muy reconocidos, yo no estoy de acuerdo con ellos siempre. Pero pues ese es el chiste, si estuviera de acuerdo con ellos todo el tiempo, o ellos sobran o ellos sobran. Entonces van a decir cosas probablemente con las que no estoy de acuerdo, pero el chiste es que ustedes lo podrán evaluar. Yo creo que van a ser muy enriquecedoras. Y el tema es que también esto, ostentosamente, y espero que funcione, sea el primer ciclo. Tengo la ventaja de ser el primero que lo está proponiendo y voy a las jubilaciones. Pero ya hablamos, si esto funciona, si esto les gusta, si esto les interesa, si esto tiene un valor agregado para ustedes, el próximo podría ser, por ejemplo, los actuarios en el sector de salud, que tenemos a David Vélez, Carlos Beltrán
que debe estar por ahí, Carlos David Vélez, que podrían tener otro ciclo. Tenemos a Guillermo Quirós, que estaba en la Bimbo, que estaba en la industria y en la banca, que también dijo que lo puede hacer. Tenemos los viejitos de la tercera. Queremos compartir con ustedes lo que quieran. Es verdad, lo que quieran lo toman y lo que no quieran no lo toman. Y ahora ya estoy acabando. Aquí les quisiera que vieran un poco a sus colegas que están al lado, adelante y atrás. Identifíquense, chéquense, por favor. Porque obviamente cuando están exactamente igual como cuando nosotros estábamos acá. Estos somos los de la tercera generación. Y la verdad que lo que les deseo es que tengan casi una relación tan buena como la que nosotros tuvimos. Esto es un grupo de amigos que son como una familia actuarial, como otra familia, de la que solo hemos tenido cosas buenas. Francamente, todo ha sido bueno y tenemos 50 años de conocernos, 50 años. Yo la verdad que lo que les deseo es que ustedes tengan la bendición de en 50 años venir aquí y poder encontrarse todavía. Nos hemos encontrado regularmente y ya cambiamos un poco. Pero seguimos. Pero les aseguro que si usáramos máscaras o disfraces, no hemos cambiado para nada. Somos siendo las mismas personas y estamos buscando lo mismo. Y termino con lo último, para mí lo que es más importante, que es la mayor sorpresa de la vida. Yo no me imaginaba que eso estaba en el camino de la vida. Y es esto. Es mi esposa, que ha sido siempre me apoya. La pobre, ella dejó su carrera por apoyar la mía. Entonces yo le debo grande. Ella es la que nos junta a toda la familia. Yo no me imaginaba cuando estaba en la escuela de actoría que iba a tener 2 hijas maravillosas y 4 nietos que estoy loquitos por ellos. Entonces, la carrera es una cosa, la vida es otra cosa. No pierdan la vida por hacer una buena carrera. Yo creo que lo pueden equilibrar. Es más difícil para las mujeres, por eso hacemos esfuerzos, porque lo de las mujeres, se apoya a las mujeres para hacer carreras. Entonces, bueno, les deseo la mejor de las bendiciones para que en 50 años regresen, nos enseñen a su familia y nos digan que han tenido una vida muy feliz. Muchas gracias. Agradecemos mucho su conferencia. Tenemos unos minutos para preguntas, así que si hubiera alguna para el doctor Bonilla, les pido que por favor levanten la mano. Hola, buenos días, doctor Bonilla. Muchísimas gracias por la plática y la verdad es súper interesante que nos pueda contar todo lo que ha hecho con lo de los fondos de jubilación y pensiones, más que nada porque aparte de que sea un trabajo muy común para actuarios, es algo muy relevante que muchos damos por dado más que nada. Pero bueno, mi pregunta es, a medida que aumenta la cantidad de actuarios en el mundo y los trabajos que son posibles, ¿cuál cree que sea el de los nuevos trabajos que pueda tomar un actuario y pueda ayudar a la gente y a la vez revolucionar una industria, sea pensiones, los seguros o cualquier otro tipo de trabajo, y no a fuerzas en el mundo laboral clásico de un actuario? Gracias. ¿Tomo varias y contesto? Bueno. Sí, bueno, muchas gracias, George. El campo es infinito. No hay ninguna actividad en este momento que no tenga que ser financiada. Como mencioné, no haya ninguna actividad que no tenga riesgos. Y entonces, si tenemos la capacidad de contribuir a la financiación, al financiamiento de cualquier proyecto, en particular de proyectos nuevos, y administrar los riesgos, creo que se nos abren los campos en una forma increíble. Lo que tenemos es que ser creativos, ser audaces y tomar riesgos. Yo creo que el campo está abierto. Creo que tenemos que dejar de ser, en algunos casos hemos sido introvertidos. Yo creo que los economistas han sido más extrovertidos y de repente, por ejemplo, en este momento hay un foro económico mundial. A mí me gustaría que hubiera un foro actuarial mundial para
para poder ser. Entonces yo creo que hay que ser extrovertidos, hay que tomar riesgos y en el desarrollo, en la nueva globalización, en el nuevo desarrollo, hay mucho que hacer. Un dato que se me olvidó, el mundo tiene que cambiar. Uno de los datos que recientemente nos dieron en el Foro Económico Mundial es de que la pregunta, ¿cuál es la capacidad del planeta para aguantar gente? ¿Cuánta gente aguanta este planeta? Y dijeron, si la gente del toda la gente del planeta consume como la gente, como el promedio de la gente en la India, el planeta aguanta 15,000 millones de personas. Pero si todo el planeta consume como el consumidor promedio en los Estados Unidos, el planeta solo aguantaría 1,500 millones, o sea que ya lo sobrepasamos 4 veces o 5 veces. En ese cambio, el calentamiento global, el uso de los recursos, la contaminación, el subimiento de las aguas, la escasez de agua, son cosas de supervivencia de la especie humana en la que tenemos que tener y buscarnos audazmente un campo. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas felicidades y gracias por estar aquí. Mi pregunta está relacionada con justo lo que se mencionaba sobre la tecnología y el rápido desarrollo de herramientas computacionales y esta premisa que parece afectar a diferentes carreras, incluso con la automatización de procesos. O sea, realmente para los actores existe un riesgo de que nuestra profesión pueda ser automatizada eventualmente, y si es así, me gustaría saber qué habilidades podríamos adquirir, ya sea dentro de la carrera o otro tipo de habilidades para justo sobrellevar esta adversidad. Gracias. Y sí, Pablo Noriega, que es de la tercera generación que vive en Barcelona y que trabaja con inteligencia artificial, está trabajando con temas prácticamente imposibles. Por ejemplo, la automatización y la ética, o la inteligencia artificial y los principios. ¿Cómo hacer para que la inteligencia artificial no solo responda a la eficiencia, sino responda a los principios? Todavía eso no se logra. Y como ustedes vieron en la presentación, para el desarrollo del mundo en paz, para el desarrollo sostenible, el manejo de los principios es muy importante. Yo creo que tenemos que ser muy, muy honrados. Tengo un caso, por ejemplo, era en Panamá, lo puedo mencionar, no era nada confidencial, en el que teníamos 3 evaluaciones actuariales, una que presentaban los trabajadores, una que presentaban los empleadores y una que presentaba el gobierno, y pedían que la OIT, Naciones Unidas, les dijera cuál estaba bien. Y las 3 eran diferentes, y el tema era de que al final las 3 estaban bien, pero las 3 eran diferentes. ¿Y cómo puede ser eso? El tema es de que cada una de las 3 tenía datos de entrada diferentes. La información era diferente. Cada una de las 3 tenía supuestos sobre la demografía diferentes. Cada una de las 3 tenía supuestos sobre la economía diferentes. Cada una de las 3 tenía supuestos sobre los rendimientos y sobre la inversión de los fondos en forma diferente. Entonces ahí lo que se hizo, y el papel del actuario, que no lo podía haber sustituido nadie, fue juntar a las partes. Primero, tratar de poner un terreno nivelado de juego, que tengan la información básica cada una de las partes. Esto es lo que ustedes pueden hacer, en esto pueden manejar, y en esto solo Dios. Ustedes no van a poder modificar la mortalidad, no van a poder modificar muchas cosas. La economía tiene una realidad. Después de que se dio una información básica, se discutió la información, y no salimos a ningún paso adelante hasta que después de 3 meses no había un acuerdo y todo el mundo firmó. Esta es la información de entrada de los estudios actuariales. Y luego otros 3 meses para los supuestos. Y no solo con el actuario genio o con el economista genio, sino en un grupo, con el Ministerio de Economía, con la Tesorería del país, con el Ministerio de Finanzas, con los representantes de los empleadores, con los representantes de los trabajadores. ¿Cuál es su visión del futuro? Y se manejaron 3 escenarios, uno esperado, uno pesimista y uno
optimista, tratando de resolver el pesimista, dejándonos un margen. Si resolvemos el pesimista, pues ya vamos bien, porque entonces el medio y el otro lo vamos a poder resolver. Pero entonces discutimos y el input actuarial fue la información, los supuestos, y luego nadie confiaba en el programa de cómputo, en la computación, porque decían, ahora sí puede ser rapidísima, pero lo vas a hacer muy rápido y truculentamente. Yo no confío. Y entonces los datos y los supuestos se pusieron en un modelo neutro de Naciones Unidas y luego hay que sacar los resultados. Los resultados no son determinísticos. Pasan esos resultados si los supuestos se cumplen y cuáles son los márgenes de error y cuáles son los costos de hacer las cosas y cuáles son los costos de no hacer las cosas. Todas las decisiones pueden ser buenas en un contexto, pero todas tienen un costo. Y en ese análisis, en esa comunicación, el actuario como persona tiene un papel insustituible. No creo que las máquinas lo vayan a sustituir. Tengo un colega actuario que decía, afortunadamente, la computadora está haciendo los cálculos muy rápidamente, pero eso me crea problema, porque estoy convencido de que estoy mal. Entonces, si los datos son malos, si no estoy convencido de lo que estoy metiendo, si el que lo mete no sabe lo que está metiendo, no sabe lo que va a salir, y entonces la computación va a ser muy rápida, pero nadie va a depender de ella. Doctor Bonilla, muchas felicidades y sobre todo se agradece que en actuarios, donde siempre trabajamos mucho matemáticas, esta parte humanista que usted nos refleja en su presentación, creo que es bien importante. Y mi pregunta sería sobre la informalidad y los esquemas sociales, y hablamos, es tan diferente ver en Europa, lo vimos en la pandemia, ellos con su seguridad social, sus protecciones, aquí en México, y bueno, en general los países latinos sin seguridad social. Para toda esa informalidad, para todo ese porcentaje de gente que carece de estas oportunidades, ¿qué hacer? Yo me puedo imaginar que debe haber esquemas diferentes, no necesariamente tenemos que incorporarnos a un seguro social, pero sí crear modelos diferentes, tener nuevas aperturas. ¿Nos puede comentar sobre estas preocupaciones y qué han visto? Sí, muchas gracias. Y sí, la verdad que esa es una de las realidades más fuertes y uno de los retos más fuertes en América Latina y en México, el tema de la informalidad. Pero se ha tratado en varios foros a nivel internacional y hay opciones, no la opción tradicional porque la relación obrero-patronal no existe. Eso se aumentó y se complicó un poco, no solo con los informales, que es el elemento problemático más grande, sino también con las nuevas formas de servicio, con la uberización de los servicios de las economías, de la terciarización de algunos de los servicios. ¿Hay patrón o no hay patrón? Aquí la respuesta que se da en lo general es considerar de alguna forma una unión y una solidaridad nacional, que no todo el mundo la acepta, no todo el mundo la digiere, no todo el mundo considera que es conveniente. Como mencionaba, en la mayoría de los países europeos tienen varios pilares. Y el primer pilar, que es financiado con impuestos, en forma general, con sistema de reparto, es por ser ciudadano del país. Por ser ciudadano del país, trabajes donde trabajes o donde no trabajes, por ser ciudadano del país. Y dicen es que la seguridad social y la solidaridad, que es un término que inventaron los alemanes, es como el pegamento de la sociedad. Es lo que nos está uniendo. Y en muchos países yo veo que no existe el pegamento de la sociedad. Solo nos unimos y de repente parece que hay una unidad cuando hay un partido de fútbol. Jaime nos podrá explicar. Cuando hay un partido de fútbol, todos somos verdes y todos somos. Pero te dicen, no, pero es que todos tendríamos que tener esto. Y si tú esperas un poquito, no todos, porque no todos lo pueden hacer, como mencionas. Algunos están en la informalidad. Hay formas, porque también la gente que está en la informalidad sobrevive de alguna forma, gasta. La gente que está en la informalidad se enferma y la gente que está en la informalidad paga sus servicios
paga con lo que puede, como puede, la atención médica que puede. En muchos casos ha habido estudios en los que se ve que los montos que se gastan por la informalidad en temas de salud y en temas casi de supervivencia son superiores a los presupuestos de los ministerios de salud de los países. O sea, el dinero está ahí y no porque estoy informal. Si mi hija se enferma y necesita penicilina, o voy a vender el coche o voy a vender la máquina o no sé qué voy a hacer, pero la voy a tratar de comprar porque lo único informal es la relación de trabajo. Mi enfermedad, la enfermedad de mi hija es bien formal. Todo el resto de la vida de la gente de la economía informal es bien formal y su malestar y la inseguridad es bien formal. Entonces, yo creo que el considerar un sistema nacional es muy importante. Aquí no sé si todavía existe el caso, pero en el caso de México había convenios entre el Seguro Social y Canadá, entre el ISSSTE y Canadá, pero no había convenios entre el IMSS y el ISSSTE. No lo manejaban. Y había convenios entre algunos estados con otros países, con Estados Unidos, con Canadá sobre todo, pero no hay convenios entre los estados. Ahora se están organizando mucho mejor los estados también. Entiendo que tienen una asociación y se puede manejar, pero no hay un sistema nacional. La verdad que la respuesta internacional es considerar que no hay ciudadanos de segunda y de primera, que todos son ciudadanos y que no es de que se tire el dinero por la ventana, sino es tener una visión del futuro. La gente que está en la formalidad es la mayoría de la gente, Y si se proyecta uno al futuro, uno puede tener la visión. Esa mayoría de la gente, ¿cuál va a ser la imagen y la competitividad que vamos a tener en el país? ¿De qué va a vivir? Y en muchos casos, cuando hacemos la proyección de esta gente que no tiene recursos, que no lo resolvemos, nos acercamos más y más y más a un escenario como de Calcuta. Sí, va a haber más informales sin dinero en una pobreza o en una pobreza extrema. Eso no lo queremos en la mayoría de los países y desafortunadamente hay que revertir algunas de las cosas. Obviamente no hay que caer en el populismo, no hay que tirar el dinero por la ventana. Y un tema muy importante que no lo mencioné, pero que es fundamental, en muchos de los casos el problema que hemos detectado no es un tema actuarial, ni es un tema económico, a veces es un tema de corrupción, o muchas veces el tema de corrupción. Metes el dinero y es robado y no va donde tiene que llegar, no vas a alcanzar con ninguno. Y entonces, si no se tiene confianza en el gobierno de que va a haber un sistema nacional porque va a desaparecer el dinero y si efectivamente no pasa, entonces tenemos un problema. Pero nuestro problema es de educación, nuestro problema es de cultura, nuestro problema es de democracia. Tenemos una lucha difícil, pero les recomiendo, si ponen seguridad social, jubilaciones, informalidad, hemos tenido conferencias mundiales en Ginebra para atacarlo, en el que primero se hizo un inventario de las respuestas en Asia, respuestas en África, de las respuestas que hay, sobre todo en particular, bueno, no son informales, trabajadoras domésticas en varios países de América Latina, y ahí hay experiencias y se muestra que sí se puede, sí se quita la primera barrera, que es la barrera mental. Tienen derecho y no es uno socialista ni comunista tratando de proteger a las personas. El tema social en muchos países se ha vuelto impresentable, en muchos países y con razón. Gracias. Vamos a tomar una pregunta más aquí y alguna pregunta en el Zoom. Muy bien. Muchas gracias por la plática y por venir. Y le quería preguntar que con lo de los actuarios rebeldes, ¿qué cosas cree usted que son necesarias que nos quedemos y que continuemos haciendo las cosas de esa manera y qué cosas son necesarias cambiar para pues, justo llegar a eso? Sí, bueno, es una combinación interesante entre conocimiento e iniciativa. Como decía Ken Robinson, él ataca mucho los sistemas educativos porque dice que en algunos casos
la formación mata la innovación. Porque uno dice, bueno, estoy tranquilo, yo ya sé hacer A, B y C y voy a vivir de hacer A, B y C. No me preocupo de hacer D. Entonces yo creo que, me repito, pero el elemento fundamental para el equilibrio es aprender bien el A, B y C y buscar un D, buscar algo que pueda hacer. Luego también algo muy importante, algunos tenemos la suerte, la bendición de trabajar en lo que queremos. Y yo me encantó mi trabajo y yo les decía, lo repetía muchas veces, yo haré este trabajo gratis, simplemente por estar y haber visto lo que vi y haber participado en lo que vi. Necesitaba el salario, pero me fascinaba hacer mi trabajo. Si ustedes encuentran cada uno de ustedes un D que les fascine, que se apasione, fantástico. Inclusive yo les diría, puede ser en la actuaría o puede ser no en la actuaría. Hay vida después de la actuaría. Hay mucha vida en la actuaría, pero hay vida después de la actuaría. Y la verdad es que yo he visto, aquí tenemos a Mari Carmen y varios que después de la actuaría han hecho otra carrera. Y después de la actuaría, con su bagaje actuarial, han dado una forma a otra carrera en la que se apasionan y en la que encuentran el D, pero no necesariamente en la cuestión actuarial. Entonces, hagan el esfuerzo de buscar el D en la actuaría o en otra cosa. Muy buenos días y muchas gracias por su tiempo. Igual muchas felicidades y bueno, significa mucho para nosotros escuchar a gente que lleva mucho tiempo en el mercado laboral y muchas gracias. Le quería preguntar, ¿qué habilidades o aptitudes considera que debemos de tener al salir al mercado laboral si en algún punto de nuestra carrera queremos trabajar en otro país? Bueno, yo lo que es, yo les recomendaría para trabajar en otro país o para trabajar en este país también. Un consejo que tuve de mi papá era de que escribiera. Escribe. Si no escribes, no existes. Trata de escribir. Y no lo que escribas no necesariamente se va a publicar todo el tiempo, pero haz el esfuerzo de escribir, haz el esfuerzo de participar, haz el esfuerzo de cumplir los mínimos requerimientos para que tus ideas se conozcan. Luego, los idiomas son fundamentales. Realmente, yo no creo que me hayan escogido porque sea el mejor actuario, sino porque hablaba inglés, francés y español fácilmente y estaba dispuesto a viajar. Entonces dijeron, bueno, ve, el idioma es fundamental, no tenemos el mejor actuario, pero tenemos uno que habla los idiomas y que puede comunicar con la gente, eso es fundamental. También tener la disponibilidad para viajar. Muchos me preguntan, me dicen, me gustaría entrar a trabajar en Naciones Unidas, ¿cómo le puedo hacer para ir a trabajar en Ginebra, en alguna de las 39 organizaciones internacionales o 750 ONGs que contratarían actuarios? Y la verdad es que el mayor de los casos es más fácil entrar fuera de Ginebra, es más fácil entrar en cualquier otro lado. Si ustedes están dispuestos, tú estás dispuesto, por ejemplo, a trabajar en Kenia, en Sri Lanka, en Malasia, y participar en un proyecto y luego a ir a otro proyecto, a Fiji o a Tayikistán o Kirguistán, en cualquier lugar, y hacer experiencia, poco a poco te vas acercando a los centros de decisión, los centros de control. En el caso de desarrollo de Ginebra, hay otro en Viena o en París o en Bruselas o en Nueva York, que son Washington, donde se tienen centros. Entonces, la carrera internacional tiene un costo, tiene un costo. Yo lo decía en el café que teníamos previo antes de venir aquí. Yo siempre tengo la duda de que sí hice bien en irme. Me hubiera gustado quedarme. Me hubiera gustado quedarme en México siempre. Las circunstancias de la vida hicieron que ya ni regresé. Me pregunto qué hubiera sido mi vida. Y eso ha tenido un costo. Mi esposa y mis hijas lo saben. Es internacional y suena muy glamoroso, pero todos los cumpleaños eran sin familia. Y todos los funerales era a distancia, porque no lográbamos llegar. Entonces, las cosas importantes de la vida las tiene que sacrificar uno. Entonces, la carrera internacional es muy buena, es muy interesante. La globalización
se presta cada vez más para eso, cada vez lo recompensa más. Y también exponerse a hablar en público, yo creo que es importante. Escribir, hablar en público, estar dispuesto a viajar, manejar los idiomas y intentar algo en donde no haya muchos, porque si hay muchos y la competencia está ruda. Cuando a mí me contrataron en 1990, yo sabía que yo estaba en competencia con 3 o 4 que reunían las características. Ahora, desafortunadamente, cada vez que yo contrataba a alguien o contrataba un actuario y sacaba un puesto, se anunciaba en internet en todo el mundo y teníamos por lo menos 200, 250 participantes, candidatos de todo el mundo. Y entonces la competencia está ruda y como mencionaba, si somos más actuarios, probablemente sin una especialidad y sin un D específico, capaz que nos devaluamos. Tenemos que tener un D específico, tenemos que ser audaces, tenemos que ser revolucionarios y dispuestos a pagar el costo. Gracias. Gracias, doctor Bonilla. Una pregunta más, esta es de Zoom. ¿A partir de cuándo el ciclo de diálogos intergeneracionales? Si ya empezamos ahorita. ¿Ya? Muchas gracias. Para darle difusión, gracias. Bueno, pues para concluir y agradecer al doctor Bonilla por su interesante charla, le pido a la doctora Lourdes Díez Gutiérrez Igartúa, directora de la Facultad de Ciencias Actuariales, ofrezca un mensaje de cierre. Muy estimado Alejandro, en primer lugar quiero felicitarte por esta gran trayectoria y agradecerte que hayas venido desde Suiza, aunque fuera solo unos días, y estés aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Estamos iniciando un nuevo ciclo escolar con mucho ánimo, con mucho interés. Aquí muchísimos alumnos, la verdad, todos muy entusiasmados de estar aquí contigo y con mucho ánimo de formar líderes que sobresalgan por su testimonio de acción positiva, que con su quehacer vayan en busca de la verdad y del bien común, en busca de la transformación y de la innovación, en la mitigación del riesgo, en todos los ámbitos en los que se desenvuelve el actuario, pero sobre todo en el aspecto que nos has dejado ahora de tarea, en la seguridad social. Qué importante empezar a formar chicos, porque aquí, como viste, la mayoría se dedican a la parte de finanzas, les llama mucho la atención al sector financiero, pero hay que dejarles esa semillita que en la parte de pensiones, del retiro, hay mucho por hacer, ¿sí? Después de escuchar tan interesante ponencia, los exhorto a que no nos quedemos como simples espectadores y que como actuarios aceptemos el reto de buscar soluciones de mejora en cuanto a la solvencia financiera al momento del retiro, ofreciendo así más opciones para lograr un futuro mejor para todos los que nos rodean. Alejandro, gracias porque con tu esfuerzo logras cada día vencer el mal con el bien. Gracias. Doctor Bonilla, como parte de la tradición anáhuac, le invitamos a firmar el libro de honor. Muchísimas gracias, doctor Bonilla. Les voy a leer lo que escribió el doctor Bonilla. Mi infinito agradecimiento a mi alma mater por el reconocimiento. Espero honrarlo y merecerlo en el resto de mi carrera como actuario. Y ahora le queremos dar en nombre de todos los miembros de la Facultad de Ciencias Actuariales un presente para que lo lleve y se acuerde. Pido por favor al maestro Fabre, si nos puede dedicar unas palabras, por favor. Bueno, esto ya me sale del alma en realidad decirte, Alejandro, y básicamente es que cuánta riqueza. Me quedé reflexionando en todo lo que sucedió hoy en la mañana, desde las 8 de la mañana que llegaron tus amigos. Yo les digo una cosa, queridos jóvenes, que se pueden quedar
1000 ideas y desde luego un testimonio importante. Cuando la Anáhuac reconoce un egresado como tú, Alejandro, es porque está agradecida de, como decía Carlos al inicio, que se cumple la misión de la propia universidad de vencer el mal con el bien en los egresados. Pero además queremos proyectar a la razón de los esfuerzos de todos los que estamos aquí, que son los jóvenes que están aquí sentados, un modelo a seguir. Y representas para nosotros, desde luego, un gran modelo a seguir para todos los jóvenes. Yo, queridos jóvenes, nada más permíteme dirigirme a ellos en lo siguiente. ¿Cómo me quedé pensando que esta generación que está aquí, bueno, primero algo que se mencionó, pero brevemente, y se los cuento, esta medalla no solamente fue evidentemente por los reconocimientos de Alejandro, sino que literal nos llegó una carta al comité rectoral de parte de los egresados, muchos de los que están aquí sentados y otros más, solicitando, pidiendo, exigiendo a la rectoría de la universidad y al comité rectoral que se hiciera entrega de este reconocimiento a este brillante egresado. Sus propios compañeros de salón han solicitado, han exigido esta medalla. Esta misma generación que se ha estado viendo durante 50 años en diferentes ocasiones y que hoy por hoy pues se reúnen el primer miércoles de cada mes, como ya nos comentó Alejandro, y que después de años, décadas, siguen siendo amigos, pero además siguen velando por la calidad de la Facultad de Actuaría y siguen velando porque la Anáhuac siga cumpliendo su promesa formativa. Y siguen velando porque lo que ponemos en nuestros eslogans, en nuestras campañas, en las paredes pintadas y lo que les decimos en el salón de clases, siga siendo verdad para ustedes como fue para ellos. Y por lo tanto ellos están comprometidos también en regresarle a la facultad y a la Anáhuac mucho de lo que recibieron. Esta iniciativa que acaban de presentarles y que además pues ha sido consensada con todos estos egresados para ustedes, creo que es un ejemplo de lo que somos, de lo que es la Anáhuac. Es un orgullo tener egresados así, es un orgullo tener egresados como los que están aquí presentes y los que hoy no han podido venir. Yo le quiero agradecer además personalmente, aquí hay 4 directores de esta facultad que realmente pues han escrito la historia de la facultad, desde luego Oliva, Rodica, Alberto y Lourdes, todos han dirigido esta facultad durante muchos años y les agradecemos todo el esfuerzo. Un aplauso sí para los 4. Aquí, queridos jóvenes, tienen la historia de los directores de esta facultad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Buen día. Muchas gracias, maestro Fabre. Les agradezco a todos y agradezco muy especialmente la presencia de nuestros invitados especiales, a los directores de otras áreas, a los miembros de nuestro Consejo de Egresados, a los miembros de la tercera generación, a los miembros de los consejos directivos de las asociaciones gremiales nacionales. Agradezco a todos ustedes y les deseo, a nombre de la Facultad de Ciencias Actuariales y de las sociedades de alumnos de ambos campus, mucho éxito en el inicio de este curso escolar.